3, 2, 1. Estamos a la vez. Este es nuestro podcast en conjunto, que es Hablemos de Moda, el podcast. ¡Tarán! Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast, y estoy con... Raúl Álvarez. Y Jordi Linares. Y vamos a hablar de apropiación cultural. Es un tema que ha sonado muchísimo últimamente, ¿no? Como que, bueno, ya lleva varios años, pero como que se ha vuelto mucho más en el foco de decir, estamos hartos de que se apropien de la cultura, como la gente en general. No estoy diciendo que necesariamente nosotros tenemos ese discurso, pero sí lo tenemos. Y creo que la gente a veces ni siquiera... El otro día estaba platicando con unas amigas. Salud. Híjole, COVID. Salud. Y estábamos justo hablando de eso. O sea, ¿cuándo sí es apropiación cultural y cuándo no? ¿Y por qué sí y por qué no? Y sería bueno que... Y por eso decidimos hablar de esto aquí, porque nunca lo hemos hablado y se nos hace un tema muy relevante, ¿no? Sí, claro, muy relevante. O sea, ahí creo que es importante empezar por el concepto general de qué es la apropiación cultural, ¿no? Además de que la moda ha sido uno de los máximos exponentes de la apropiación Sí, cultural. porque Por supuesto. existe, y lo vamos a comentar ahorita, existe este límite, una línea muy delgada entre qué es inspiración y qué es apropiación. La apropiación cultural viene cuando se toman elementos de cierta cultura ajena a ti, sin el consentimiento de las personas que son partícipes de esa cultura, y se usa para una explotación comercial. Exacto. Y O hay... banal. ¿no? Ajá. Ajá, sí, y sí. hay como 4 puntos principales de la apropiación cultural. Uno es el que dice Jordi, el otro es sacarla un elemento cultural de su contexto, ¿no? Entonces, si tú sacas un bordado del contexto y lo llevas a otro contexto, eso es un poco apropiación cultural. Creo que también hay unos do's y don'ts dentro de la apropiación cultural, que ahorita vamos a llegar ahí, pero estamos como haciendo la definición, ¿no? Sí, estamos ahorita delineando a qué se refieren, porque leemos tantos titulares de existió apropiación cultural, escándalo, apropiación cultural, pero es exactamente a qué se refiere y por qué este término ha ganado tanta relevancia en los últimos años. Sí, y creo que otro elemento también importante es que no hay reconocimiento, dentro de la apropiación cultural, no hay reconocimiento a la fuente, ¿no? Entonces, si tú sacas un bordado, un tipo de estampado de su lugar de origen y lo llevas a otro lado sin darle crédito ni darle una remuneración por eso, también eso es apropiación cultural, ¿no? Es parte de la apropiación cultural. Claro, y creo que tiene que ver mucho con las culturas que tienen una civilización, o sea, una historia pues, cultural o sea, de mucho tiempo, ¿no? Sí. Y entonces como que que representan más allá que un look, un culto, ¿no? O sea, Claro. ya sea Sí. el que sea, ¿no? O sea, como los japoneses y los kimonos, etc. O sea, Y tiene que ver con los usos y costumbres de una Exacto. cultura, claramente, Entonces, ¿no? Como lo que estás diciendo. Como que luego o sea, y lo vemos desde ese lado, o también lo vemos, por ejemplo, con los peinados de tipo rasta que hacen alusión a una cultura afroamericana, ¿no? O sea, que además, o sea, va de muchos, o sea, tiene un espectro muy, muy amplio, y la línea, como decía Jordi, es muy, muy delgada, en dónde es inspiración y en dónde se vuelve apropiación. ¿Ustedes dónde creen que cuándo es correcto y cuándo no? Yo creo que hay dos cosas que son distintas. Por ejemplo, no es lo mismo cuando tú como un usuario casual, que no tienes, o sea, que no vas a lucrar con lo que estás haciendo y te peinas, por ejemplo, de rastas, te haces unas rastas y eres alguien occidental que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con tu cultura. Yo creo que ahí no estás haciendo una apropiación cultural, sino que estás haciendo una inspiración. Pero, ¿tú querías decir algo al respecto? Pero cuando lo llevas a fines de lucro... Pero yo creo que ya si eso lo llevaras a Instagram. Pero es que hoy la vida es Instagram. O sea, la vida sin Instagram hoy es... O sea, si te haces unas rastas, las quieres poner en tu Instagram, ¿no? Pero Pienso. estás de acuerdo que podría ser, o sea, you could be Pero sí, judged por for ejemplo, that. desde ahí ya Ajá. Adele lo hizo con unas trenzas y fue criticado por apropiación cultural. Claro, pero También. porque yo creo que Adele lo estaba haciendo con fines de lucro, porque era para su video, ¿no? No, era en un día de su vida. O sea, ella fue como se me antojó hacerlo, subió una foto, lo compartió y fue criticada por eso. Ah, ya, claro. Ok.
Es que creo que es, o sea, lo hemos hablado muchas veces y justo les queríamos decir que antes de hablar de empezar este capítulo y de planearlo, hablábamos de eso, ¿no? Es muy difícil definir cuál es la línea de la apropiación cultural y de la no apropiación cultural. Sí, y de la inspiración. Y como todo, como todo tema, hay un radicalismo, o sea, hay gente muy radical, hay opiniones muy radicales y hay opiniones un poco más libres, Más flexibles, ¿no? más flexibles. Y yo creo que pues hay que tener de pronto un balance. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo y además creo que también hay una parte de la apropiación cultural que es clave. Las grandes potencias mundiales no reclaman tanto la apropiación cultural, ¿no? Japón sí ve que se usa, y ha pasado, ¿no? Muchos diseñadores japoneses están muy de moda y tienen muchas cosas que representan a la cultura japonesa. Y la gente las usa y nadie nunca se ha quejado, ¿no? Porque no estamos hablando necesariamente de un pequeño pueblo en Japón de donde se sacó un estampado específico, o de las geishas, los looks de las geishas o cosas así, ¿no? Como que ya se ha globalizado también la cultura japonesa de alguna u otra manera. Pero normalmente, y pasa lo mismo con las minorías, es que aquí tiene que ver con afectar a una minoría y lucrar a favor, o sea, lucrar con eso. Pero justo creo que también ahorita ha existido una revalorización de todos estos conceptos orientales que teníamos muy occidentalizados, como fue el caso de... Como el sushito, a ver. Ajá, sí, podría El ser, sushito. porque tal cual, esta marca de belleza que sacaron dos mujeres estadounidenses, que era justamente, le criticaban hasta la fuente que usaban. O sea, ya sabes, con estas letras como que vemos típicamente como chinas, Ajá. que era como Como es que ya no cañas, está bien seguir con esa estereotipización Ajá. de meter esta música oriental que ni siquiera es realmente oriental, como el turu, turu, tun, tun, Ajá. tun, tun, tun. Entonces, sí creo que está existiendo, como dices, en cierto momento se popularizó muchísimo llevar la oriental, llevar el kimono, llevar el estampado del dragón chino. Lo hemos Y hablado ahorita con Kate Moss, está de que existiendo- nos encanta ese look, pero... El Una nueva street- conciencia el porque dress y las- están saliendo de nuevo hacia las nuevas marcas y hacia nuevas campañas que no lo abordan de una manera correcta. Llega esta conciencia que es un llamado de atención de no lo estás haciendo bien y en esta época ya no lo puedes seguir haciendo así. Como fue el caso de Dolce & Gabbana con China y los palillos chinos. Ya sabes, de ahí vino la molestia del decir, Porque lo estereotipas. porque lo estereotipas. Y lo ajá. mismo pasa con México y, por ejemplo, no les choca. O sea, yo sobre todo veo series de hace más tiempo, pero hace más tiempo estoy hablando de 2006, no estoy hablando de los 80s. 2006, y México es de burro y está el nopal, y en el nopal das vuelta a la derecha, los mexicanos con sombrero, y eso es, pues, o sea, sí son elementos de nuestra cultura, pero no necesariamente es lo que es nuestra Sí, cultura. a mí me sorprende muchísimo todavía, o sea, 2021, como hay un chingo de gente que viene y dice, ay, la Ciudad de México, guau, o sea... Que no pueden creer que es no, cosmopolita. o sea, Sí. No seas cabrón, güey. Pues, o sea, ¿Dónde crees que vivimos? Ajá, o sea, y además, use your sources. O sea, si tú vienes del primer mundo, o sea, no mames, googlea, o sea, y ve que Reforma es una de las avenidas Exacto. más, o sea, Pero más como dice Clau, bonitas del es mundo. justo bonitas del esta mundo. representación en los medios, ¿no? De repente, si ves una serie o algo que de repente viene a México, filtro sepia. Sí. Exacto. No, Es como de- Instantáneo. ajá. Y musiquita como de mariachi, como la japonesa que mariachi dices, ¿no? mal. Sí, claro. Mariachi mal, o sea. Mariachi de como- jingo. Ajá, como de gringo, como Sí. de cuando llega, Margarita. Ya. Ajá, y en toman Sex and the City. margaritas y casi se está cayendo todos los hoteles. O sea, es Y así. es cabrón porque muchas veces esas cosas se graban aquí en México con la mitad del crew mexicano, ¿no? Y solo un director o un creativo extranjero que así es como nos retrata. Eso es muy... bueno, a mí me trauma muchísimo. A mí me molesta Y muchísimo. también, pero también yo creo que eso es algo que nosotros hemos alimentado, o sea, como tantas series hablando sobre esos temas que, o sea, que el narco, ¿no? O sea, pongan amarillo, narco y sepia y pared medio jodida de General Primo, ¿no? O sea, es como... Sí, y yo creo que, por ejemplo, también hay otros personajes como Aladdin de Disney. Es una caricatura, pero ese es el tema de caricaturizar y estereotipar a una cultura.
¿por qué creemos que en el Medio Oriente la gente se viste de pantalón bombacho y zapatito de... Ajá, Ajá, ya sabes, de la punta redondita, Sí. como de arlequín. ¿Por Completamente. qué? ¿No? O sea, no es así. Y fue lo mismo que pasó con Mulan, que tuvo que tener tantos cambios y es como al final los únicos que estábamos quejándonos de que no hubo Mushu, de que no hubo tal cosa, somos los adultos que crecimos con otra mentalidad. Los niños que están viendo esta nueva Mulan les gusta y están aprendiendo desde un inicio a Lástima que les tocó ver que las no cosas cantara. diferentes. Eso sí, las canciones sí se extrañan. Yo fue lo único Las que dije. canciones sí. Y dije, güey, no, ¿por qué no está cantando como Cristina Aguilera? Bueno, y es un poco lo mismo de decir, ¿por qué las princesas tienen que ser blancas? ¿Por qué no las princesas son chinas, japonesas, mexicanas, negras? Exacto. O sea, eso también tiene que ver con un estereotipo, ¿no? Como que si quieres llegar a ser princesa, si no eres blanca, chale, no. Ujú. Y eso también ha ido cambiando. Y no estoy diciendo que ese es un estereotipo que afecta a la cultura, al contrario, estoy diciendo que es un estereotipo que hace un mal a la gente porque dice, no puedo llegar ahí por esa razón, ¿no? O sea, es como la parte negativa de los dos lados. Y por otro lado, creo que muchas marcas, o sea, regresando un poco a la moda, muchas marcas se han inspirado en la cultura mexicana, en la cultura navajo, en la cultura japonesa, en la cultura china, en la cultura oriental, en la cultura hindú, por ejemplo, o india, y nunca le han dado crédito a esas... O sea, me esas imagino culturas. cuántas colecciones de John Galliano ahora serían Incorrectas. ¿no? Incluso o sea, de Jean-Paul Gaultier. Es que además un gran tema Claro. de la expresión cultural son los textiles, que es como en lo que se ha fijado mucho la moda, ¿no? Y todas estas culturas que mencionaste antes provocan esto de querer crear con sus textiles, pero creo que hoy existe un proceso diferente a cómo se tiene que hacer ese acercamiento, no solamente a decir, qué bonito es tu textil, déjame lo replico. No, y además no se trata de replicar, justo eso, ¿no? O sea, a mí se me hace bien bonito una parte de la moda que representa las culturas como coloridas, ¿no? Por ejemplo, toma colores de Marruecos y lo interpreta a su manera, pero no está tomando ni los textiles, ni nada. Fue a Marruecos, se inspiró en el color sepia, en el color azul, en estos colores en el mercado que son súper llamativos, o en México, ¿no? Vas a Oaxaca o a Chiapas y los colores del mercado son impresionantes. A mí no me molesta, o yo no creo que esté mal, que lleves eso a representarlo en una colección. El problema es cuando llevas el textil indio o el textil navajo o el textil del que quieras y ni siquiera se lo compraste a un artesano del país y luego lo llevas a hacer un vestido. Eso es lo que a mí me parece que no es correcto, ¿no? O sea, Definitivo. y luego tú vender ese huipil, que no es un huipil, que es una copia del huipil, y lo vendes. Ay, como, Completamente, Ah. como el de Katy Perry. El que, podemos separar con esos huipiles. Ahora, no sé qué mujer está haciendo unos huipiles fosforescentes ahí, como, ya, o sea, please make it stop. O sea, entonces, es Hay que, güey, una australiana, por ejemplo, es esa, ¿verdad? que hace unos huipiles y que las Ay, usan todas no. las celebridades, ¿no? sí, creo que Sí. eso es, ajá. O sea, pero las celebridades y un montón también de gente que podríamos conocer que va a Oaxaca, Sí. ¿sabes? Que es como de que, dude, please, no, guárdatelo, o sea, ve y cómpratelo ahí en Puerto Escondido, te va a costar un chingo menos. Y esa es la otra. ¿Tú crees que esa australiana vino a México y le pagó, de los 1,200 euros que cuesta un huipil, le pagó una parte a la artesana? Seguramente Sí, no. le pagó lo que costaba aquí en México ese huipil, que son 2,000 pesos. No, máximo. le dijo, te voy a hacer 100, entonces peor, precio de mayoreo. O sea, Exactamente. es como- Y entonces yo creo que no tiene nada de malo trabajar con los artesanos, pero cuando es un trabajo justo. El artesano gana por lo que vende. ¿Cuál sería? O sea, digo, no tengo idea, lo digo como pregunta total. O sea, pero me gustaría, no sé, preguntarle a Carla específicamente a Fran Cancino, que sé que trabaja muy de cerca con sus artesanos. ¿Cuál es el porcentaje correcto y cuál es, o sea, cuál es lo ideal para Yo creo que llegar ahí? o sea, yo creo que a veces los artesanos ni siquiera saben cuánto cuesta su trabajo. Por eso es muy fuerte cuando llegas a comprar un mantel que fue hecho en telar de cintura, por ejemplo, y que llevó un mes en hacerse y te cuesta 1,200 pesos o 3,000 pesos y dices, ¿neta?
No, y todavía hay gente que le dice, ay, no, ¿en cuánto me lo deja? Híjole, eso me pone mal. Sí. Pero pon tú, lo que tiene que hacer alguien que sabe cuánto cuestan las cosas y el trabajo y las horas de trabajo que lleva una pieza, debe ayudar al artesano a decir, ok, tú te tardaste en hacer esta pieza, no sé, un mes o 2 semanas o 6 horas o las horas que sean, entonces tienes que cobrar por esas horas de trabajo, lo justo por esas horas de trabajo, porque además no es fácil. O sea, me acabo de ir a Chiapas y me enseñaron, hay tapetes que se hacen vertical. Ajá, y me enseñó el artesano a hacer ese tejido. No manches. O sea, yo hice 10 centímetros en como media hora o 1 hora, no sé cuánto tiempo me tardé, y es bien difícil. Entonces, yo creo que ellos ni siquiera saben bien cuánto vale ese trabajo. Y no porque para ellos es fácil, porque lo hacen desde los 7 años. Sí, claro. No, pero o sea, la manera de tener estos acercamientos es a través de trabajo colaborativo, ¿no? Sí. Que ya no solamente es hacia los artesanos, es un te estoy empleando, porque ellos no son maquila. Cuando trabajas con artesanos, es un trabajo colaborativo y co-creativo. Un diseñador puede poner un input sobre hacia dónde lo quiere llevar un poco y aportar desde su conocimiento, pero al final es algo que se tiene que bajar de la mano de los artesanos. Y además los artesanos normalmente dicen, no, es que esto no se puede hacer así, se tendría que hacer... Y entonces el diseñador, que tiene como una visión distinta, o se adapta o le va como buscando con el artesano la forma. Entonces, como dice Jordi, es un trabajo de colaboración. Y ahí es donde yo creo que entra la apropiación cultural, cuando no hay un trabajo de colaboración. Cuando tú llegas, compras un textil, te lo llevas, lo replicas y lo vendes. Sí, el término lo dice como cual, ¿no? Te estás apropiando de... Y además ni siquiera le das, ya déjate tú que no le pagas, ¿no? Que eso está fatal. Ni siquiera le das el crédito al textil. Cuando María Grazia Curi hizo su colección en Marruecos, platicamos Jordi y yo muchísimo de esa colección en ese momento, porque yo escribí una nota y había muchas críticas alrededor del mundo de la apropiación cultural. Y justo lo que hizo María Grazia fue ir a Marruecos, emplear a las distintas comunidades que hacían, no sé, el bordado, los textiles, los estampados, todo eso, la sastrería, por ejemplo, y lo trabajó con la gente de ahí. Les dio el crédito, primero que nada, les pagó por lo que hicieron y además llevó gente a Marruecos. Entonces yo pienso que así como hemos visto algunos momentos que se le ha criticado también a Dior de apropiación cultural, creo que fueron muy correctos en hacerlo. Gucci, lo criticaron durísimo por la apropiación cultural, ¿se acuerdan de estos como pasamontañas? Sí. A partir de ahí, Alessandro Michele contrató a una persona que se encarga solamente de ver que no se esté haciendo nada con apropiación cultural. Entonces, también yo creo que hay prueba y error. O sea, no podemos ser perfectos, o sea, no pueden ser las marcas tan... O sea, por ejemplo, Isabel Marant nunca se retractó. Es que a veces pareciera que hacen esto como un... Con mala intención. Ajá, con una intención publicitaria, ¿no? O sea, porque de alguna manera existe esta frase de la publicidad es buena o mala. O sea, no hay publicidad mala. Exacto, no hay publicidad mala, ¿no? Entonces, o sea, creo que las acciones que tomó Gucci son correctas. Muy Sí, correctas. son muy correctas. Son muy correctas, pero ¿dónde? O sea, ¿qué tanta es la inocencia de lo que sucedió, no? Entonces, pero, o sea, si te pones a pensar, pues sí es una estupidez. O sea, es como ¿cómo no te diste cuenta, no? Y salió en el runway y además se iba a ir directo al también le pasó cuando la salud mental, ¿no? Que salieron que todos. La modelo tenía pintadas las manos. Que yo, por ejemplo, ahí decía... Yo me acuerdo que dije en ese Hablemos de Moda que ya tiene... ¿Cuántos hemos hecho, oigan? Ya casi vamos a hacer 100. Que yo dije, oigan, es muy... O sea, a mí me parece correcto que esté hablando un poco de este tema porque estamos pasando por ahí. O sea, ¿sabes? O sea, a lo mejor lo banalizó y fue un poco de show, pero me pareció importante que que se tocara ese tema. Y yo creo que tienes razón. O sea, yo creo que ahí es donde está la delgada línea roja, porque creo que tuvo que... Y además, si no estabas en el desfile, parecía más grave de lo que fue, porque no fue grave, al contrario. En el escrito que te dejaban en tu lugar decía
que había un problema hoy en día con las enfermedades, que además no se banalizó, sino más bien se puso sobre la mesa. Entonces, pero cuando no estás ahí o cuando tú tienes ese problema y desfilas, dices, ¿por qué lo tengo que desfilar, Sí, por ejemplo? Eso es lo que yo iba a decir, por ejemplo, como con Dior y demás, que creo que al final siempre, o sea, por mucho que hagas los pasos correctos, la comunicación de la colaboración, o sea, siempre es mucho más relevante de esta es la colección, o este es mi diseño, o esto es lo que yo estoy poniendo en tendencia, antes que de dónde llegó la inspiración y demás. el trabajo, ¿no? O sea, y el trabajo. Y algo más, que creo que el ejemplo es muy claro en el cine, pero aplica para todas las industrias, como este caso de cuando Scarlett Johansson iba a interpretar a una persona transgénero, y entonces Twitter se le fue encima y fue el denle oportunidad a personas verdaderamente transgénero para que actúen, porque tienen que ser Scarlett. Y se bajó del proyecto, dijo, claro que sí, lo entiendo, me bajo del proyecto. Es lo mismo con todos los proyectos, ¿no? Cuando te sumas a hablar de temas, no sé, si vas a hacer algo de drag queens, obviamente te acercas a una drag queen. Si tú no eres parte de esa cultura, de todo ese ámbito, te acercas a gente que sí lo es, porque vas a tener una opinión mucho más enriquecedora, vas a saber cómo hablar con respeto y cómo abordar con respeto el tema sin caer en solamente es mi visión. Y además también asumimos, creo que estoy completamente de acuerdo contigo, y además generalmente en la sociedad asumimos, y yo creo que Diet Prada ha sido como el policía de la apropiación cultural, de las copias, de todo eso, porque porque se ponen a investigar justo eso, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado que de repente dices, yo ya vi eso, y resulta que ese diseñador que todo mundo conoce, las grandes marcas, vino a México, lo adaptó, pero medio que lo copió porque se inspiró. O sea, no sabemos cuál fue el proceso del diseñador, porque también ese juicio es muy fácil hacerlo, pero no sabemos cómo fue. Y por ahí dices, chale, no está chido que no le den el valor al diseñador que es más chiquito, que es de un país en el que no ha podido globalizarse, y este diseñador que es globalizado viene y le copia a otro. Bueno, y siempre ha pasado, ¿no? Sí. Es muy sabido que las grandes tendencias siempre, o sea, nacen de lo underground, o sea, Sí. ¿sabes? Desde otro lugar. Y que además todas estas grandes marcas tienen estos trend hunters que a eso se dedican, Claro. a viajar por todos lados y a tomar inspiración de aquí y de allá y llegar como con una cosa ahí medio masticada y decir, ¿qué crees? Esto está muy cool, hay que hacerlo ahora Claro, y yo creo que se vale. brandeado. Yo 100% creo que se vale ir a inspirarte y así. También creo que se vale tomar referencias de otros países, como por ejemplo Frida Kahlo es un gran referente de México, ¿no? Los textiles indios son como una cosa muy de la India, que todo el mundo quiere esos textiles y hacerlos en distintas formas y bla, bla, bla. Pero siempre hay que regresar de donde tomaste eso, ¿no? Porque creo que ahí es donde, y como tú dices, comunicarlo. Y también ha habido diseñadores que se han retractado, o sea, como Gucci en su momento se retractó, y por otro lado, Wes Gordon hizo un vestido con un estampado que ni siquiera era bordado, que era igualito a estas, ya saben, estas aves de colores que son oaxaqueñas, según yo. Y fue todo un tema, o sea, hasta el gobierno intervino y tal, y al final quitaron ese vestido, no vendieron ese vestido. Se sacó de la se venta. sacó de la venta, no ganaron de ese vestido y vinieron y pagaron en México lo que correspondía, ¿no? Por esa apropiación cultural. Entonces, eso es para mí, también para mí es importante, que si ya te lo pusieron in your face y tú no te habías dado cuenta, que te retractes, digas perdón y hagas una acción, ya sea una remuneración, un statement, lo que sea que hagas, y que tomes eso en cuenta para tus siguientes colecciones. Se me hace como bien valioso, ¿no? Sí. Y como gente que no, o sea, como humanos que no tenemos una marca, como gente de a pie, diría yo, también hay que tener cuidado. Claro, hay que tener cuidado de no caer en la Exotización. Ajá. ¿No? Que además, creo que también aquí hemos abusado de pronto, o sea, yo creo que en todos los países, o sea, pero de pronto hemos abusado en decir qué es muy mexicano o qué es muy de aquí. Sí. Y luego te das cuenta y dices, no, pues, Sí, o se sea, está exotizando. Se está exotizando y ya. O sea,
Pero bueno, ese es otro episodio de Hablemos de Moda. Exactamente. Pero bueno, espero que este episodio les haya, o sea, ahora no estuvimos tan simpaticones porque es un tema serio. Sí. ¿Cuál es su apropiación favorita? ¿Verdad? No yo. No vamos a decir favoritos esta vez, pero creo que sí es importante este programa hacerlo y nada más hacer un shout out de pues tener cuidado, ¿no? Como individuos y también cuidar, no regatear en ningún país donde le estés comprando a alguien que lo vende a ese precio, pues ya está. Y también yo creo que la apertura a escuchar la opinión de la otra persona que a lo mejor no estaba al 100% informada de lo que, ¿no? O sea, Sí. de cuando lo hizo y demás, y pues de saber reconocerlos cuando te eches para atrás. Sí, justo creo que es un tiempo de mucho aprendizaje para todos, que las cosas están cambiando la forma en que se hacen y pues todos estamos aprendiendo. La cosa es hacerlo con buenas intenciones, estar abierto a escuchar cuando te señalan el error y tomar acciones sobre este. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Bye. Bye. Todos los martes en Spotify. Hablemos de Moda, el podcast.